Esta plática es la meditación número 7 de 50 sobre mi aniversario sacerdotal. Vemos en el Evangelio, es el viernes de la segunda semana de Cuaresma, que nuestro Señor dice a los judíos, porque no dieron fruto, porque mataron a los profetas, porque ustedes matarán al Hijo del Hombre, les será quitado el reino, la viña, la herencia de Israel, y será dada a otro pueblo que dé frutos. Ese es el misterio de la economía divina, de la historia de la salvación, que parece casi injusto. Los últimos serán los primeros, los paganos, pervertidos en sus pasiones, idólatras, que no conocían al verdadero Dios de Israel, al único Dios, al creador de cielos y tierra, sino que adoraban la luna, el sol, Marte, Venus, Júpiter, Saturno. Ellos, los últimos, serán los primeros. Pues así fue, por castigo de Dios. Y debemos entender, mis hermanos, este misterio de la historia humana, de la historia nuestra, en la que nosotros somos protagonistas. Ese pueblo que Dios tomó y lo puso en el lugar de Israel, son los gentiles, los paganos, las naciones. ¿Pero qué significan esas expresiones? Goim en hebreo, Hellenes en griego. Significan el pueblo romano, el imperio romano, que en su providencia divina nuestro Señor lo puso en la plenitud de los tiempos. El año 15 del imperio de Tiberio César. Habla de un César, habla de un emperador romano, el Santo Evangelio. Y en el nacimiento de Cristo habla del fundador de ese imperio romano, Augusto Octaviano, sobrino de Julio César. En ese momento de paz único que hubo en el mundo, nació nuestro Señor Jesucristo en Belén. Por un edicto de César Augusto, nace en Belén, cuando que debía de haber nacido en Nazaret, donde vivía San José y la Santísima Virgen María. Entra el imperio romano. El imperio es una institución militar de la Legión Romana. La Legión Romana es el ejército que los latinos imitaron de muchos pueblos, sobre todo de los griegos. Los griegos, sobre todo en tiempos de Alejandro el Grande, el conquistador fabuloso, maravilloso, que llegó hasta India, el fundador del helenismo. El ejército de los griegos se llamaba falange, como nuestros dedos, fíjense, tenemos falange, falangina y falangeta, así aprendíamos en aquel tiempo. Son los dedos de las manos. Y así
son los ejércitos de Alejandro el Grande, unas lanzas larguísimas de 13 metros, 12 metros de largo, sobre los hombros de 12 soldados, en una fila, y otra fila, y otra fila, y otra fila, cientos, miles de filas, que presentaban al enemigo a una distancia, repito, de 12 metros. Únicamente les presentaban las puntas de las lanzas. Era una ola abayazadora de lanzas que hacían este movimiento de picar y picar. Ningún ejército del mundo antiguo pudo resistir a las falanges de los griegos. Su sistema, mucho antes de Alejandro el Grande, fue probado en el reino de Persia, que era el reino por antonomasia entonces. Y tenemos un documento maravilloso que estudiábamos en el seminario, que se llama la Anábasis de Jenofonte. Fue el primer libro griego que yo estudié. Antes del Evangelio, antes del Evangelio en griego, aprendíamos el griego clásico, porque el griego de la Biblia, de la Septuaginta, Antiguo Testamento, o del Nuevo Testamento, es muy sencillo, muy sencillo, y comparado con otros documentos, no es tan elevado, tan elegante, porque Dios así quiso tomar a los humildes. No podemos comparar a rigor de literatura los escritos de San Pedro, de Santiago Apóstol, de San Judas Tadeo, los escritos de San Marcos, de San Mateo, con Píndaro, con Aristófanes, con Esquilo, con Sófocles, con Eurípides, con el mismo Jenofonte. No, mis hermanos. El lenguaje del Nuevo Testamento es sencillo, es para el pueblo. Y la iglesia quería, y aquí vengo pues al seminario. ¿Con qué me encontré yo en el seminario cuando entré a los 12 años? Hace 62 años. Me encontré que en el seminario se enseñaba la literatura clásica, el griego y el latín, pero de una manera científica y pedagógica. Primero estudiábamos lo mejor de la lengua, tanto griega como latina. Y ya después, diríamos hoy, los dialectos. El dialecto de Homero, de la Ilíada, de la Odisea, que es jonio, y el dialecto llamado koiné del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que también deriva del jónico a través del ático. Ay, padre, no entendemos nada. Bueno, Jonia es la región de Turquía actual hacia el occidente. Son las costas de Turquía y las islas del mar Egeo, que se llamaba la Jonia, y en hebreo es el nombre de los griegos, Yaván. Lo encuentran ustedes en el libro de Génesis, en la tabla de las naciones, los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Estos son descendientes de Jafet. Jafet en hebreo significa hermoso. Los
que eran güeros, de ojos azules, altos, blancos. Ham significa los que son quemados por el sol, los negros. Y Shem significa los famosos, los que tienen un nombre, son los judíos. Los hermosos, los guapos, son los griegos. De ahí vienen los jonios, Yaván. Y ese pueblo, mis hermanos, fue conquistado por los romanos, con otro tipo de ejército. El romano no era original, copiaba, y tomó lo mejor de la falange de los griegos y creó la legión romana, una estructura maravillosa, más ágil, con mayor movilidad, pero invencible. Venció a todos los ejércitos y en paridad de circunstancias nunca fue vencida la legión romana. Y fue el instrumento del imperio. Imperator es el jefe de todas las legiones romanas, que tenían también auxiliares a lo largo de los siglos. Hablo yo de más de 2000 años, 2700 años. Tuvo tropas auxiliares. Son famosas las Islas Baleares, Mallorca, Menorca e Ibiza, en el mar Mediterráneo, entre África y Europa, al sur de España, pertenecen a España, son catalanas. De ahí venía nuestro gran misionero de la California, Fray Junípero Serra, San Junípero Serra, era de la isla de Mallorca, fue profesor de universidad, explicó a Aristóteles, filosofía, y se vino aquí, a nuestra tierra. Él fundó San Diego, y Tijuana pertenece a San Diego. La frontera con los dominicos es Rosarito, Nuestra Señora del Rosario. Y luego sigue, después de la Cuesta Blanca, San Antonio, que es un santo franciscano, 100%. San Antonio de los Buenos, el monte San Antonio, la Gloria, se llama San Antonio. Nosotros somos San Isidro. Todo este valle de Tijuana, el nombre lo conserva la ciudad norteamericana, cruzando la Biblia. Todo esto se llamaba San Isidro, Valle Redondo se llama San Isidro, esta es la cuesta, la cordillera de San Isidro, que es un santo franciscano, un terciario, mi patrono, era franciscano, San Isidro Labrador. Pues bien, nosotros, mis hermanos, somos romanos, somos descendientes por sangre, en nuestras venas corre la sangre latín, América Latín, y por nuestra fe somos católicos, apostólicos y ¿qué? Romanos. Los romanos comprenden griegos y latinos, y son los goín, los helenes, los paganos antiguos, que recibimos la herencia de Israel por misericordia de Dios, no por nuestros méritos, y porque los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros que sí lo recibimos, nos dio la gracia de ser hijos de Dios, no por voluntad del varón, no por voluntad de la carne, no por voluntad de la sangre, sino por la gracia de Dios. Y si del renegamiento de los judíos respecto a Jesucristo nos vino la redención, los sacramentos, la sangre de Cristo a nosotros, ¿qué será cuando los judíos se conviertan? Dice San Pablo, nos va a venir la vida eterna. Y esperamos
que venga pues su reino, y lo decimos todos los días en el Padre Nuestro. Pues bien, al entrar yo al seminario menor, me encontré con la lengua griega y la lengua latina, enseñada por grandes maestros, que eran seminaristas, no eran sacerdotes. Mis maestros no eran sacerdotes, no había. En el seminario menor había 2 padres y estaban encargados de 6, 7 iglesias, las poquitas iglesias que había. Había otros padres en lo que ahora es la catedral, 2 padres. En total en Tijuana había 5 padres. El señor obispo, el padre Alfaro y 5 sacerdotes. Pero en el seminario, en la práctica, un solo sacerdote podía. ¡Claro que sí! Con 4 seminaristas que ayudaban. Pero seminaristas preparados, seminaristas santos, tenían su hora de adoración ante el Santísimo Sacramento del altar. Cuando nosotros teníamos deporte, uno de ellos nos cuidaba a todos y los otros estaban en la capilla con el Santísimo expuesto 1 hora diaria, aparte los demás actos de piedad. Eran hombres recogidos, traían su hábito religioso, verdaderos misioneros del Espíritu Santo. Mis respetos para ellos, mis recuerdos nunca se me borrarán. Nos enseñaron el latín y el griego. Lenguas difíciles, no son fáciles. Pero nosotros somos latinos y griegos, somos romanos. Se nos facilita muchísimo más que a los norteamericanos. Ellos descienden de otra raza, que en aquel tiempo los romanos los llamaban bárbaros. Es una voz onomatopéyica, que poieo en griego es hacer, onoma, el nombre imita lo que hace. Es una lengua que yo no entiendo. Entonces, bárbaro. Así también la torre de Babel es igual. Babel. Decimos balbucir. Fuimos nosotros, recuerdo muy bien, todo el seminario de Tijuana al seminario de San Diego, California, a misa con ellos, y ahí desayunamos. Entonces había seminario menor aquí en San Diego, con el obispo Charles Buddy, que escribió varios libros, un gran obispo. Y convivimos un poquitito con los seminaristas norteamericanos, puros güeritos, ningún negro en aquel tiempo, güeritos de ojos azules, pero no sabían el latín como nosotros. Recuerdo que en la Santa Misa el sacerdote comenzó norteamericano, que después fue obispo, y estaban los seminaristas americanos y nosotros en la iglesia, y comenzó él in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, y comenzamos a reírnos nosotros, malvados, maleducados, salvajes, broncos, pero porque no saben latín, pobrecitos, no son latinos. Nosotros tenemos esa ventaja, somos latinos. Bueno, mis hermanos, yo gocé 5 años de lengua latina enseñada por seminaristas, pero con amor,
querían que supiéramos. Nos abrieron horizontes, pistas para correr, y corrimos. Lástima que solo llegué yo de todos mis compañeros. Me da una nostalgia cuando veo los sacerdotes jóvenes que tienen amigos, o que se formaron juntos y llegaron, aunque sea pocos. Yo no llegué con nadie, no tengo ningún compañero de seminario, no, ninguno, de muchas generaciones antes ni después. No es que me sienta solo, no, simplemente añoro y me da una cierta envidia de ver a los padres jóvenes que tienen camaradas, como esperemos que se porten bien, ¿verdad? Bueno, las declinaciones, el vocabulario, las explicaciones con ejemplos sencillos y los ejercicios, y después las competencias en la lengua latina y en la lengua griega. ¿Cuánto aprendimos en la etimología, el origen de las palabras? Y después, en la lectura, que ya les he explicado, de los clásicos. Primero, Julio César, la guerra de las Galias, la guerra civil. Es más sencillo que todos. Es un militar. Y la emoción de ir traduciendo lo desconocido, que hasta nos levantábamos antes del tiempo, con permiso, nos bañábamos antes para poder leer siquiera media hora más en latín. Era una pasión, un entusiasmo de estudio que nadie tiene el día de hoy. Aprendimos latín, aprendimos griego. Todo eso, mis queridos hermanos, se ha perdido en la iglesia. Hoy no hay cultura. Los sacerdotes son profesionistas, tienen doctorados, tienen maestrías, tienen licenciaturas, la mayoría de los sacerdotes del mundo, validadas por los gobiernos de la tierra, pero no tienen cultura. Una cosa es ser profesionista, otra cosa es ser persona culta que se cultivó. No saben lo que son, porque son romanos y no entienden la lengua romana. Les hablaba yo de las tropas auxiliares, eran los bárbaros. Y tenían también ellos un cargo militar, rex, rey, rex francorum, rex anglorum, el rey de los francos en Francia, el rey de los anglos en Inglaterra, rex visigodorum, el rey de los visigodos en España, rex lombardorum, el rey de los lombardos en el norte de Italia, y así. De ahí surgieron los reinos, pero por encima de todos los reyes estaba el imperator romanus, el emperador romano. Y eso pasó al derecho. Es el derecho de todas las naciones, el derecho romano, el derecho común, de donde viene también el derecho canónico, por los concilios, por los sínodos, como bien dice el Papa Francisco, la sinodalidad es lo que formó el derecho canónico, el derecho eclesiástico. Pues bien, mis hermanos, la lengua latina es la lengua imperial de Roma y está por encima de las naciones, de las lenguas nacionales, que son lenguas de los reinos, de los reyes,
que eran auxiliares nada más de la legión romana. Espero que ya los haya confundido suficientemente, que digan, este padre está loco, pero un día entenderán algo. Somos romanos y el sacerdote pertenece al imperium. La iglesia romana no es una iglesia nacional, no. Las iglesias orientales sí, son nacionales. Aquí en San Diego tenemos los caldeos, son católicos, apostólicos, caldeos, unidos con el Papa, claro. Tenemos los sirios, el patriarca es mi compañero, Joseph Juna. Ellos son católicos, apostólicos, sirios. Tenemos los maronitas, son católicos, apostólicos, maronitas. Tenemos los bizantinos, católicos, apostólicos, bizantinos. Pero todos están bajo el Imperium Romanum del Papa, que es el obispo de Roma, que tiene el Imperium. Porque Jesucristo dice, a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Todo el imperio pertenece a Él. Vean el Apocalipsis. Al final del Padre Nuestro, los protestantes mismos y los ritos orientales añaden todavía algo. Decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es la gloria, el imperio de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está el imperio que le dio a San Pedro y a sus sucesores. Este es el fundamento del derecho eclesiástico y de todo derecho, es cristiano, romano. Y entonces el sacerdote que no sabe latín, que no sabe griego, no es romano. Eres un romano bárbaro, inculto, con todos tus diplomas de universidades que tú tengas, porque no sabes latín y no sabes griego. Qué exactitud, qué precisión, qué seriedad en el latín y en el griego. Qué profundidad de pensamiento en la filosofía griega. Qué sentido de justicia, de equidad en el derecho romano. Todo eso se perdió, mis hermanos, después del Concilio Ecuménico Vaticano II. Después de la encíclica maravillosa que dio Juan XXIII, Veterum Sapientia, en la que obliga que las clases en los seminarios sean en lengua latina, que los textos estén en latín y que sigue vigente, que nunca fue abrogada. Más aún, el concilio, como les dije en la conferencia número 6, con la mala intención de muchos que lo jalaron a la equivocación, a la ambigüedad con las excepciones, pero precisamente para mencionar las excepciones tuvieron que formular la regla general, y las excepciones confirman la regla por sentido común. ¿Cuál fue la regla?
Los seminaristas, los sacerdotes, deben saber la lengua latina y las lenguas bíblicas. Primero, la griega, la hebrea y la aramea. Aparte, las lenguas de su rito y la lengua moderna. Ese es un golpe mortal contra todos aquellos que van contra la lengua latina. Y el Concilio Vaticano, precisamente para poder justificar las excepciones de que la liturgia en ciertos casos se pueda decir en lengua vulgar, tuvo que mencionar la regla general que nunca se había mencionado, lo repito, la liturgia debe ser en lengua latina. Toda la liturgia, no nomás la Santa Misa. Ahí está, mis hermanos, esta conferencia número 7. Entré al seminario, encontré ese mundo maravilloso que me ha llenado en los momentos más difíciles de mi sacerdocio. Me ha llenado con un consuelo divino, pero también humano. Julio César nos hace batalladores. Cicerón nos hace precisos y argumentativos, vencedores en el razonamiento. Virgilio nos hace elegantes, amantes de la belleza, finos, delicados. Ese tesoro tiene que regresar. Si algún cardenal me escucha, si algún obispo me escucha, si algún sacerdote o seminarista, si alguna religiosa, métanse a estudiar latín. Y si ya no puedes, ayuda a otros que sepan más que tú, con aquella espiritualidad de San Juan Bautista que dice que ellos crezcan aunque yo disminuya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.